pastores predicamos siempre, ¿no? Y en las reuniones de oración, en las reuniones del domingo, en congresos, invitados. Pero cuando volvemos al instituto, cuando nos invitan a predicar, hay algo que despierta otra cosa, por lo menos me pasa a mí. Porque tiene que ver con un momento muy, muy clave, muy importante. Tiene que ver con ese tiempo de preparación que es la continuación. En realidad uno ingresa al instituto no como el principio de algo, sino como la continuidad de algo, porque tiene que ver con que uno primero recibió un llamado, fue convocado por el Espíritu Santo, tiene un sentir en su corazón y empieza a indagar, bueno, ¿para dónde voy con este llamado? ¿Qué hago con esto que siento en mi corazón, que me quebranta, que no me deja dormir, que me inquieta, que me está empujando a tomar una decisión? Y siempre que pienso entonces en este tiempo, me acuerdo, en realidad recién estaba haciendo la cuenta, fue hace 28 años atrás, bastante, fue en el año 89, 1989. Yo tenía 9, 10 años más o menos. Y le preguntaba al Señor tantas cosas. Había tantos días donde había preguntas y no tenían respuestas. Y entonces lo que yo quiero simplemente hablarles en un momento es acerca del enorme privilegio de ser llamado. Porque una de las tantas cosas que se nos pregunta cuando vamos a ingresar y llenamos tiene que ver con eso. El enorme privilegio de ser llamado. Cuando le adoramos como recién estábamos haciendo, no cabe otra expresión que decir qué grande Jesús. Qué increíble lo que uno puede experimentar, lo que uno puede vivir. No solamente el nuevo nacimiento, sino tantas bendiciones que Jesús trae para nuestras vidas cuando nos convertimos. Y dentro de esas bendiciones que están preparadas para todos los hombres, Dios pone los ojos en un pequeño grupo, en unos pocos, y nos llama, nos convoca. Por eso lo que quiero por ahí compartir es un poquito el sentir, la lucha de tantos años, el saber que cómo uno puede ir caminando en las promesas de Dios y siendo obediente a eso. ¿Saben que me llamó la atención porque hace un tiempo atrás, leyendo un libro, un pastor de una iglesia muy grande contaba que él no podía descifrar lo que le sucedía cuando comenzó su tarea pastoral. Su papá era pastor, así que dice que iba con el auto con él y le pregunta, ¿solamente cuando alguien tiene un llamado puede servir a Dios? Y le dice esto, o uno se puede ofrecer voluntariamente. El papá, que es un hombre muy conocido, con instituto bíblico, con una trayectoria importante, tal vez nunca había escuchado una pregunta así. ¿Uno se puede ofrecer voluntariamente para el ministerio? Y la respuesta del papá fue bueno, tal vez. Porque tal vez no quería fallar a la pregunta honesta, ¿no? Una pregunta real. Porque a veces uno dice, Dios me habló y Dios me llamó, y tiene siempre esa situación de decir, realmente escuché la voz de Dios, pero sí hay un sentir genuino, sí hay un deseo real. Quiero servir a Dios, quiero agradarle al ministerio, quiero dedicar mi vida en lo que sea, pero servir a Jesús. Yo creo, esto no lo dice el libro, pero sí creo que, y hoy es un pastor que Dios usa tremendamente, sí creo que en ese sentir honesto de él y en esa pregunta un tanto inocente, un tanto bastante genuina, el sentir de él en un llamado, porque si no, no se hubiera podido mantener, no hubiera podido durar. Pero su pregunta era, ¿se puede uno ofrecer voluntariamente? Cuando estamos en el instituto y sabemos que todo continúa, digo, Señor, nos trajiste. Hace poco veía uno de los jugadores de la selección que fue llamado a jugar y cómo festejaba. Y no le falta nada. Gana muy bien en Europa, juega en los mejores equipos, definitivamente que tienen los mejores autos porque se los pueden comprar, pero el día que recibió la noticia que iba a jugar, pero festejaba, ¿por qué? Porque había sido convocado. Yo no sé cómo fue tu actitud, cómo fue tu alegría, cómo es tu alegría de saber que somos convocados, que somos seleccionados por Dios. Decir, Señor, vos pusiste tus ojos en mí.
La pregunta muy sincera que podríamos tener, ¿realmente vos crees que yo califico para poder hacer algo? ¿Realmente yo estoy en el instituto porque estás poniendo tus ojos y estás interesado en que yo pueda hacer algo relevante en el ministerio? No sé si te lo preguntás. No sé qué crees. Porque tal vez más de uno dice, yo no sé si creer de esa manera. Yo no me veo relevante. No sé qué diferencia puedo marcar. Pero por supuesto, estamos en un proceso. No todas las cosas las entendemos o las sabemos de manera inmediata, pero sí sabemos que Dios trata con nuestro corazón. Yo quiero ir a una historia y quiero hablar un poquito de esto. Acompáñame por favor en Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Leamos del versículo 1. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Algo muy importante antes de poder introducirnos en esta palabra es: todo lo que Dios hace se trata de que se quede bien claro que lo hizo el Señor. Entonces, mientras menos calificamos, más la gloria para Dios. Más claro está que si yo estoy parado en este lugar es porque Dios es grande. Y no porque hay mérito propio, si bien uno tiene que trabajar, se tiene que esforzar, tiene que buscar a Dios, pero Dios quería dejarle algo claro a Gedeón. Estás pensando, estás preocupado porque vas a tener que luchar contra los madianitas. En ese momento, ahora vamos a hablar un poquito de lo que era esa lucha, de qué se iba a tratar, pero quiero dejarte algo bien claro. Tenemos que asegurarnos que cuando venzan, porque la preocupación de Gedeón era una preocupación real, se den cuenta que yo lo hice. Y entonces hay 3 consignas que quiero que veamos juntos en esta noche, que deben estar muy pero muy claras. Muchas gracias. A la hora de transitar, caminar, buscar cada día a Dios. Yo sé que los jueves cada 15 días tienen estas reuniones, pero es tan importante todo lo que puedas, lo que más puedas guardar en tu corazón. Y lo que intento, más allá de la palabra, de la predicación, de la homilética y de todo lo que seguramente todo estudiante está ahí en su análisis, en cuanto a la historia, en cuanto acá, en cuanto allá, tiene que ver con lo que más quiero hacer hoy, que es un poco abrir el corazón y contarles en realidad una inquietud, una carga que como pastor vengo teniendo hace años y venimos trabajando y desarrollando, y simplemente disparo para que el Espíritu Santo siga. Realmente no es lo que quiero decirles, sino es lo que le pedí al Señor que quede. Porque en realidad pasa un predicador, pasa otro predicador, el sermón puede ser muy lindo, el sermón puede ser muy atractivo, el sermón te puede quebrar, pero lo importante es lo que te queda después del sermón. Lo que a vos te sirve a la hora de tomar tus decisiones, a la hora de servir. Entonces la primera consigna es: seguí el plan. Siempre seguí el plan. ¿Por qué hay un plan? Porque Dios trabaja de esa manera. Miren, el mismo capítulo, pero ahora el versículo 3. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte de Galaad. Así que se volvieron 22.000 hombres y quedaron 10.000. Quiero que hagan esta cuenta matemática por un momento. Antes de hacer la cuenta, pónganse en el lugar de Gedeón y permítanme especular un poquito con la historia. Digo especular porque no vas a encontrar todo lo que digo en la Biblia, y no es que estoy cometiendo una herejía, sino que estoy tratando de usar mi un poquito más y tal vez contemporizarlo a algo que por ahí nos podría suceder ahora. Gedeón tiene 32.000 soldados preparados para batallar. ¿Cuántos eran los del ejército contrario? ¿Quién sabe de historia y se acuerda? Rápido, alguien que diga. ¿Cuánto? Libros históricos. 135.000. ¿Cuántos eran los del otro lado? Qué increíble cómo saben. Contra 32.000. Entonces Gedeón va a ir, va a hablar directamente y va a buscar a Dios y le va a decir: Señor,
¿Cuál sería la oración a priori de cada uno de nosotros? Somos 32.000, tengo una gran preocupación que nos estamos enfrentando ante un ejército de 135.000 y lo único que espero es que Dios me diga, quédate tranquilo, que yo dentro de un tiempo voy a hacer un milagro y te voy a mencionar el nombre, todavía no está, pero se va a llamar Eliseo y le voy a mandar un ejército que acampen en el momento que los querían, el rey de Asiria lo va a querer matar, pero yo te lo voy a adelantar a vos este milagro. Así que quédate tranquilo que aunque ustedes sean 32.000, yo voy a mandar 200.000 ángeles. Ellos van a batallar. Sería la oración que uno espera. Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y el Señor dice, ¿querés saber cómo lo voy a hacer? 32.000 contra 135.000. Veamos esta cuenta. Le dice, los que tiemblen de miedo, sí, los que tiemblen de miedo, le vas a dar fuerza. Los que tiemblen de miedo, que se vuelvan a su casa. No pueden temblar de miedo. Y hace la cuenta. ¿Saben cuántos eran los que temblaban de miedo de los 32.000? 22.000. Y Gedeón dice, Señor, hay un problema. Yo voy con una preocupación para que me cuatrupliques, me quintupliques, me multipliques por 10 el grupo y me sacás 22, me quedan 10. Sí. Quiero que lo lleves a tomar agua. Ahí viene el milagro. Van a saltar del agua seguramente soldados armados con itacas, con armas que no existen. Dice, sí, los que entonces, y fíjense la Biblia, después léanlo tranquilo, pero los que se arrodillan a tomar agua, sí, ¿qué pasa con esos? Que se vayan también. 10.000, 9.700 se arrodillaron. Yo estaría decepcionadísimo. Digo, Señor, ¿para qué fui a orar? Me arreglaba, gracias Señor, me arreglo con lo que tenía. ¿Vieron cuando uno, y acá vamos a reflexionar un poquito, cuando uno va a Dios y realmente va a Dios, y realmente está preparado para que Dios le hable y no es que va a Dios a escuchar lo que quiere escuchar su subconsciente, su inconsciente o lo que vayas a hacer, que querés que alguien te lo diga. Es como el que busca consejo por todos lados hasta que escucha lo que quería escuchar. Y se queda con ese consejero y dice, ese hombre fue de Dios. No, fuiste buscando hasta que alguien te dijo lo que querías escuchar. Eso no es el consejo. Eso es un poco jugar a la suerte. Eso es una manipulación. Y Gedeón estaba en ese momento y dice, fui con 32.000, quedo con 300. Son esas preguntas que vos muchas veces le haces a Dios y Dios te contesta totalmente otra cosa. Vos le decís, Señor, gracias por el llamado, y al otro día te quedás sin dinero. Señor, ¿cómo me hablaste? Al otro día te decepcionaste por alguna cuestión ministerial. Y la pregunta es, ¿por qué suceden esas cosas? ¿Por qué ese tipo de escuela, ese tipo de formación? ¿Por qué muchas veces mis oraciones no son las que Dios me contestan? Tiene que ver un poquito con lo que leíamos al principio. Es que es Dios quien tiene que llevarse la gloria de lo que va a hacer en tu vida. Es Dios quien tiene, y lo que tiene que quedar asegurado, que cuando brilles, pero no porque brilles por tu espectacularidad, por tu elocuencia, por tu capacidad de liderazgo, por tu motivación, sino porque brilles porque Dios lo va a hacer, y no quede duda que seas una persona de Dios. Porque lo que todos estamos haciendo en este lugar es simplemente decirle, Señor, yo quiero ser una persona de Dios. Miren, no es fácil entender esto, no es fácil hablar este tema. No es fácil ni siquiera a veces compartir en la iglesia lo que significa ser una persona de Dios. Ser una persona que un día le prometió a Dios, escuchando el llamado de Dios, y dice, Señor, yo te voy a servir, porque va contra toda la realidad, aún dentro de la misma iglesia. Donde en la misma iglesia están los creyentes, los hermanos en la fe, que van a trabajar, que van a avanzar, y nosotros guardamos otros sueños. No nos hace feliz, tal vez en el momento, el crecimiento que otro le pueda hacer feliz, sino que nos hace feliz simplemente saber que somos buenos siervos, saber que estamos caminando en el corazón de Dios, sabiendo que no estamos intentando que nos entiendan, sino estoy intentando que Dios se agrade de mi obediencia, porque se trata nada más que de eso. Lo increíble y lo que yo pienso es cuando uno va con una expectativa, cuando uno tiene una expectativa, y tal vez Dios te sale el cruce y te contesta totalmente otra cosa. Cuando vemos esto y decimos, Señor, y Gedeón, yo tenía esta expectativa y termina este cuadro. Cuando vos llegaste al seminario y tenés tus expectativas personales, de alguna manera alegre para contar lo de esta chica, pero tal vez lo dejé en ese momento, la crisis que se genera. Entonces la pregunta es, ¿te pusiste a pensar
seriamente, y eso por supuesto te lleva al camino de la oración, que es lo que Dios quiere hablarte en estos años. ¿Saben por qué pregunto esto? Porque la otra pregunta sería, ¿cuál es el plan que estás siguiendo frente a eso? ¿Cuál es el plan que seguís? ¿O es solamente vivir el día a día? Yo creo que estamos preparados para algo más que vivir el día a día. Estamos diseñados para algo más que vivir solamente lo que sucede. Porque si podríamos esto llevarlo a la vida práctica, Señor, de tantos miles quedaron los 300 valientes, o quedaron los 300 que acompañaron a Gedeón. Nosotros tal vez somos esos, que no nos arrodillamos, que no temblamos de miedo, o tal vez temblaron, pero Dios dijo, sos seleccionado. Dios te dijo, y por eso estás en este lugar, porque tal vez hasta pasaste pruebas para llegar. Si tuviera la oportunidad de charlar con muchos, me van a decir, sí, ¿y cuántas pruebas? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántos conflictos personales y cuántos conflictos en la iglesia o en la familia? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que vos no sos uno de los miles, sino que sos uno de los pocos que somos los que se nos encarga llevar la iglesia adelante. ¿Te pusiste a pensar que dentro de ese plan tenemos que ver si Cristo no viene antes a buscar a su iglesia? Y dejo esta aclaración para todo lo que sigue. ¿Cuál es tu posición y tu ubicación? ¿Qué es lo que cada uno tenemos que hacer? Por eso tenemos que ser una generación intencional, bien intencional. Saber lo que queremos. Tener una identidad clara. No, bueno, pero ya va a haber tiempo. ¿Cuántos tienen 30 años o menos de 30 años? Por favor, levanten la mano. Los que tienen menos de 30 años, por favor, levanten la mano y déjenla unos 10 segundos. Levanten la mano. Muy bien, muchas gracias. La gran mayoría por lo que veo. ¿Saben qué? No es verdad que tengo muchos años por delante para tomar decisiones. Están en el mejor momento de sus vidas. Yo soy un hombre casado porque elegí a mi esposa cuando yo tenía menos de 30, tenía 19 años. Y hoy disfruto de un matrimonio al cual la amo con todas mis fuerzas y mi corazón, no podría vivir sin ella. Porque cuando tenía 19 años, y casualmente, como decía el pastor Edgardo, fue en el Instituto Bíblico, después del primer año y a la mitad del segundo. Después les cuento la verdad. No, fue tal cual. Porque aparte no solamente el artículo 33. Yo tenía un suegro que en ese momento era el capellán nacional o algo parecido de los exploradores del rey. Usaba bigote largo y era más o menos, le faltaba el traje verde. Tenía un arma en la casa, o sea, era peligrosa la cuestión. Entonces tenía que portarme bien. Pero ¿saben qué? Yo elegí lo que hoy disfruto con toda la alegría cuando tenía menos de 20 años. Mis 3 hijos, de los cuales 2 nacieron cuando tomé la decisión, casado, de que nazcan, y fue antes de los 30 años. Hoy disfruto de una iglesia maravillosa, de un gran ministerio, en el cual hemos podido en estos años plantar 10 iglesias, en el cual todas están ganando almas. Y no porque me puse las pilas, sino porque decidí, cuando tenía seguramente la edad de muchos de ustedes, decirle, Señor, mi vida te pertenece, y Dios me habló, Dios me separó, y yo le entregué mi llamado, o acepté, o recibí, y fui obediente en el llamado de Dios. La iglesia que hoy disfruto, el ministerio que hoy disfruto, el seminario del conocimiento que me permite ejercer el ministerio pastoral, fue todo lo que decidí antes de los 30 años. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque están en el mejor, y no quiero decir que los que tengan más de 30 ya están en una situación de default o de... para nada, y lo digo en serio, sino que estoy de alguna manera graficando algo que es muy importante. No, ni te subestimes, ni descalifiques. No sientas que el tiempo va a esperar, porque hoy la tendencia es estirar todos los tiempos. Pero las mejores decisiones que podemos tomar son las que disfrutás en todo el resto de tu vida. En otras palabras, todo lo que hoy me toca o nos toca disfrutar, y lo voy a disfrutar toda la vida, y lo vengo disfrutando en estos últimos años, fue por las excelentes decisiones que pude tomar, aún
teniendo un montón de situaciones que no sabía cómo manejar y que Dios me bendijo tremendamente. Entonces, no es poca cosa, porque también conozco muchos, y tengo que decir esta parte también, de que decidieron mal y después de muchos años veo que sus vidas no eran lo que prometían. Entonces, puedo llegar a la conclusión, y por ahí puedo cometer un error en la conclusión, de que eligieron mal. Y en ese momento eran promesas también que podían hacer, pero no eligieron bien. Y no se trata de ser perfecto, sino se trata de que siempre tu corazón, aún con errores, busque a Dios por sobre todas las cosas. Y que nunca creas que es delante tuyo que la gente levanta palmas como le pasó al burro que llevaba a Jesús. Y él dijo, ¿cómo me aplauden? ¿Cómo me aplauden? Y en realidad no lo aplaudían a él, lo aplaudían a Jesús que estaba montado arriba. Digo esto y no es un cliché de predicación. Tiene que ser un estilo de vida, chicos. Tiene que ser un estilo de crecimiento. Tiene que ser aprovechar los tiempos. Porque, y en esto yo quiero y comparto el sentir fuerte que tengo y que me toca dentro de los dones de la iglesia desarrollar en la iglesia y desarrollar en el ministerio, y es lo que pretendo dejarles. Porque son una generación realmente esperada. Estamos esperando de la juventud, de los jóvenes de las iglesias, estamos esperando de ustedes, porque los necesitamos para revolucionar la iglesia. Compartí algo de esto en un congreso que tuvimos hace unas semanas atrás. En un momento Gedeón, en el versículo 17, les dice, mírenme. Les dice, lean, escríbanlo, anótenlo o lean conmigo. Mírenme, les dijo. Sigan mi ejemplo cuando llegue a las afueras del campamento. Hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Lo que hizo Gedeón fue ponerse como ejemplo. Y saben que no es fácil ponerse como ejemplo. No es fácil. Y uno dice, no me miren a mí, miren a Cristo. No, sean imitadores, dijo Pablo. O sea, es totalmente al revés. Entonces, ¿qué nos toca? Esforzarnos demasiado. Nosotros, los que venimos por delante, nos tenemos que esforzar por la generación que se está levantando. Gedeón no dijo, síganle, no dijo, mírenme. Y no por vanagloria, sino porque él se consagró y él dijo, yo voy a ser el primero que dé el ejemplo de fe. Porque en realidad lo que dijo, mírenme, se trataba de un acto de fe, porque él iba a hacer sonar las trompetas, iba a quebrar los cántaros, iba a hacer que esas lámparas, esas teas se enciendan, y de esa manera entonces iba a producir el milagro. Porque en realidad muchos pastores, y tengo muchos amigos que charlamos mucho sobre este tema, estamos trabajando para dejarles un piso alto. Porque siempre nuestro techo es el piso de los que nos siguen, porque así debe funcionar. Mi techo tiene que ser el piso de los que siguen. Todo el que no existe eso, bueno, yo me hice de abajo, los demás que se hagan de abajo. Sí, por supuesto que hay un trato, sí, por supuesto que hay una experiencia, sí, por supuesto que hay cosas que tienen que ser tus vivencias. No puedes vivir de las vivencias del otro, pero se está necesitando una generación que supere a las generaciones que estamos hoy pastoreando. Pero esa generación tiene que ser una generación pura, una generación auténtica, una generación contemporánea. Y digo contemporánea no hablando de decir, bueno, hagámonos los mundanos, no, contemporánea, porque en realidad tenemos que trabajar, y es lo que nos está llevando a trabajar en lo que se llaman proyectos generacionales. ¿Sabe que yo puedo tener una campaña el fin de semana que viene, tenemos el Instituto Bíblico, podemos tener un montón de cosas que tienen resultados a corto plazo, a mediano plazo, pero también nos toca pensar, y eso es un poco lo que quiero dejarles, en lo que tiene que ver con la seriedad y la responsabilidad que nos toca pastorear, que tiene que ver con los proyectos generacionales. O sea, algo que vaya aún mucho más allá de nuestras personas. En el aspecto secular o en el mundo se llama política de Estado. O sea, que hoy no se ve mucho la política de Estado, que es cuando, que es un bien que ve el que viene después. Es como el gobernante que empieza a construir, pero sabe que esa construcción, esa mega construcción le va a llevar 50 años, bueno, 50 es mucho, pero tal vez 10, 15 años, y sabe que su gestión de gobierno va a durar 4. Hoy, ¿qué sucede? Nadie quiere hacer política de Estado. ¿Por qué? Porque quieren hacer una obra que se saquen la foto de ellos. Quieren inaugurar un edificio donde ellos estén adelante cortando la cinta.
Entonces, ¿qué hacen? O lo hacen mal, o mienten y hacen algo que no es verdad, y engañan, porque hoy la comunicación tiene que ser así, hoy la comunicación es instantánea, y nadie hace política de Estado que tiene que ver con algo que trasciende a través del tiempo sin que se vea afectado por uno o por varios cambios de gobierno. Nos toca la responsabilidad, por eso yo estoy entregando, y estamos entregando legados. Es como la carrera de testimonios de los 400 metros, salen los primeros, llevan el testimonio que es el palito, y cuando llegan los primeros 100 metros, ya el que sigue al costado larga la carrera, y en esa misma carrera se lo terminan entregando, sigue el otro, y nos toca responder de esa manera. Por eso Argentina necesita iglesias. Y eso es lo que oro para que el Espíritu Santo les hable. Más allá de los ministerios que puedan tener cada uno, me toca la función de compartirles esta realidad y esta necesidad. Que estamos orando para que Dios levante una generación de pastores. Yo sé que hay extranjeros que Dios los va a usar en sus países también. Sé que hay quienes tienen llamados misioneros. Y yo quiero aportar lo que tiene que ver con el ministerio. Tiene que ver fundamentalmente con lo que a mí me toca responder delante del Señor. Y la carga que tengo delante del Señor es que estamos necesitando que haya una generación. Hoy no hay una generación grande de pastores jóvenes. Y no porque los que estamos a mediano camino, al fin del camino, seamos obsoletos, sino porque necesitamos pensar en los próximos 20 años. Necesitamos pensar en los próximos 30 años. Necesitamos una generación que pueda tener una lectura correcta de los tiempos que vivimos. Una lectura correcta de la generación. Hoy se habla de los millennials, ¿no? Aquellos que nacieron el siglo pasado, pero que se fueron haciendo adultos durante todos estos últimos años. Los millennials no son una tribu urbana. Muchos de ustedes se hicieron adultos en este siglo, o sea, en estos últimos 17 años. La gran mayoría de ustedes. Ustedes son millennials y dicen, no, yo soy creyente, pastor, yo soy argentino. Está bien, pero están entrando dentro de una categoría que no tiene que ver con una tribu urbana. No estoy hablando de que son punk o que son, ¿cómo eran estos que se clavaban todo? No me acuerdo. Bueno, que andaban tristes, los flow. Ese. Los emo, ¿no? Bueno, ¿alguien fue emo acá? No es una tribu urbana, sino que tiene que ver con que se necesitan jóvenes pastores. Se necesita ganar una identidad perdida. Hoy los que son influencia, los que califican las redes sociales, uno dice, ¿qué hace para que lo sigan 20.000 personas? Y en realidad son pibes que alguien los siguió y se pusieron de moda. Entonces cualquier pavada que dicen tiene 50.000 likes, tiene seguidores. Y uno dice, ¿pero es un famoso? No. Es un influencer. Es una persona que influencia. Hoy se los denomina de esa manera. Entonces ellos dicen, hay que ponerse el pelo de verde. Y todos van y se ponen el pelo de verde. Hay que escuchar tal música. Y hoy entonces las empresas hoy les pagan para que hagan promoción de lo que ellos quieren que se promocione, porque saben que lo que ellos dicen es palabra santa. ¿Dónde estamos nosotros parados en esta situación? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los pastores, los futuros pastores, los que revolucionan el país, los que revolucionamos los barrios, los que generamos una forma de vida atractiva, espiritualmente atractiva? No que nos escondemos y nos mostramos como perro verde, como algo raro, extraño que no se puede entender, sino que nos mostramos tal cual podemos ser, nos mostramos con la autenticidad que tenemos que ser, porque es lo que está esperando esta generación. Y es algo muy importante, porque tu vida es parte de ese plan y no vas. Mire, ¿sabe cómo termina la historia de estos más de 30.000 que se volvieron? Dice la Biblia que volvieron a sus casas avergonzados. Para mí es un puñal que se me clava en el corazón cuando yo leo esto. Porque yo quiero que podamos declarar juntos, confesar juntos, creer juntos en esta noche que ninguno de los cientos o las decenas que estamos en este lugar vamos a volver a nuestras casas avergonzados, porque nosotros somos parte de un equipo, de unos llamados, de quienes Dios puso sus ojos, y vamos a terminar lo que Dios nos mandó a hacer, vamos a hacer lo que Dios nos mandó y vamos a decir, Señor, fue difícil, costó, pero sigo parado, yo no me vuelvo a mi casa avergonzado, yo soy parte del plan de Dios para mi vida. Y no es parte de una respuesta emocional.
No es parte de un estímulo que yo sé que despierta el aplauso de muchos de ustedes y realmente han aplaudido con fe, sino es parte de un trabajo, de un sacrificio. Porque de eso se trata. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? ¿Cuánto estamos dispuestos a esforzarnos? ¿Cuánto estamos dispuestos a morir? Pero no desde el punto de vista de lastimarnos por lastimarnos, de sufrir por sufrir, de pensar que si sufrimos estamos en el camino de Dios, sino que si estamos dispuestos a hacer la obra de Dios y a jugarnos hasta las últimas consecuencias. Porque muchos dicen, uy, qué lindo, pastor, qué bendición el ministerio, qué bendición lo otro. Pero ¿saben qué? ¿Cuántos pocos preguntan, qué tuviste que decidir? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuántas cosas viviste? Son pocos los que se quieren sentar a preguntar. Y entonces cuando algunos preguntan, dicen, yo no sabía que podías vivir esto o que te podía suceder lo otro. Y en realidad se los cuento yo, porque cualquier pastor que de repente viene sirviendo al Señor hace muchos años les podría contar esto. Simplemente permitan ser un poco autorreferente porque me toca estar parado en este lugar y no es que me toca ser el único. El 100% o el 90% de los pastores que estén acá y les puedan preguntar ¿por qué hoy administrás? ¿Por qué hoy Dios te dio la iglesia que te dio para llevar adelante, que es la iglesia del Señor, la eclesía de Dios? Que saben los que estudiaron lo que la eclesía no tiene que ver con un edificio como los católicos intentaron llamarla, no tiene que ver con lo que era la basílica, sino que tiene que ver con una asamblea de personas y no con un espacio. Es una historia larga para contar, pero que modificó el concepto de la gente. Y hoy estamos en este lugar. Segundo, y termino con esto, avanza. Porque en un momento Gedeón, primero dice que él estaba muy contento y que dice que la promesa era tus manos se esforzarán, pero uno lee más adelante que cuando miraron al pueblo enemigo los miraron como langostas y no entendieron por qué. Y 2 versículos adelante dice, porque por la espada de Gedeón vamos a triunfar. ¿Saben qué? Ese es el camino. Por eso yo no me puedo guiar por lo que siento, por lo que veo. Yo me tengo que guiar por lo que estoy seguro que Dios me está hablando, por lo que estoy guardando en mi corazón, porque sé que me tengo que mover, que tengo que luchar siempre, porque yo sé que tengo que entregar miedos personales, porque si vas a servir a Dios tenés que entregar miedos personales, porque si vas a servir a Dios y servimos a Dios y vamos a ser llamados a pastorear iglesias, que hoy es una gran necesidad. Déjenme agregarles algo más. Estuve hablando con personas que sé que se encargan de hacer estadísticas o hacer análisis de situación y de tener una lectura. Y por muchos años se habló que en Estados Unidos la iglesia evangélica estaba decreciendo. Que si bien iban cambiando las generaciones, pero nadie se atreve a hablar de América Latina. Y también muchos hablan de que hoy por hoy la iglesia en América Latina, en el cual estamos incluidos en Argentina, está detenida. Hay iglesias que crecen, porque vos decís, pero pastor, yo conozco iglesias que están creciendo, por supuesto. Pero no hablamos de iglesias que crecen numéricamente nada más, porque eso no es crecimiento. Porque una iglesia yo no puedo ser pastor de una iglesia y esperar que la gente viaje 1 hora y media para congregarse conmigo. La iglesia tiene que llegar a cada lugar. Y cuando vemos esa historia, no hay. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la generación esperada? ¿Dónde está el cambio que anhelamos de que cada uno, sacándonos estructuras, cambiando, realmente hagamos esa obra? Por eso la palabra avanzar tiene que ver con este concepto. Porque yo, para poder cambiar, tengo que dejar miedos de lado. Porque en realidad no se trata de vos ni se trata de mí, se trata de lo que Dios hace. Pero nuestros miedos son un gran freno para eso. ¿Qué hago con los miedos? Te los tengo que entregar al Señor. Nadie empieza sabiendo todo. Nadie empieza teniendo todas las cosas claras. Pero si tan solo sos obediente y fiel al Señor, Él lo va a hacer, pero Él nos está llamando. Yo lo único que pido y que le digo al Espíritu Santo es, Señor, en cuanto oportunidad tengo de hablar a personas que me están manifestando y que dicen, tengo un llamado más allá de que Dios te pueda estar llamando a las naciones. Y por supuesto somos una iglesia misionera. De hecho yo viví siendo misionero algún tiempo de mi vida también y entiendo la importancia. Hoy yo tengo una gran inquietud. Señor, yo no voy a permitir que nos engañemos y que creamos que vamos bien cuando estamos necesitando que se abran decenas, pero decenas de iglesias. No sé cuándo lo vas a hacer. No sé si lo vas a hacer, porque tal vez Dios te llamó a otra cosa. Pero solamente te quiero desafiar a esto, que no dejes de preguntárselo al Señor. No dejes de tener inquietud.